Reporte 100. Neri Ruiz Arbizu es consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y está con nosotros esta mañana aquí en cabina. Neri, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo a los radioescuchas. Hace unos momentos platicamos con María Dolores del Río, pues ella impugnó la elección ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral el fin de semana le autorizó, o más bien ordenó, al Consejo Municipal Electoral el recuento de 378 casillas. Es así es lo correcto, ¿no? Recuento se dice, ¿no? Sí, el recuento lo realiza técnicamente el propio tribunal. Sí. Es un recuento en sede jurisdiccional, se le llama, es decir, el propio tribunal ordenó él llevar a cabo el recuento de esos paquetes. Sí, entonces van a abrir 378 casillas de un total de 1,118. Así es. Y 318 ya las habían abierto originalmente en el Consejo Municipal. Exactamente. Y están pidiendo la anulación de 304 casillas. No lo dijo así María Dolores, pero después de toda su intervención, palabras más, palabras menos, ella cree que le hicieron fraude. Pues mire, en primer lugar, respetable la decisión que tomó el Tribunal Estatal Electoral. Es una decisión dentro de una queja, así se llama el medio de impugnación. Y los argumentos que ellos señalan, pues los analizará el tribunal al momento de determinar sobre la validez o no de las casillas que se recibieron, esas 304, en donde solicitan la nulidad de las casillas. ¿Qué implica esto en términos jurídicos? Es así estrictamente, que esas 304 casillas son aproximadamente el 27% de la elección de Hermosillo. Y para que se nulifique la totalidad de la elección de Hermosillo, con más del 20% de las casillas anuladas, se anula la elección de Hermosillo. Por lo tanto, está solicitando la nulidad de la elección, entonces. Está solicitando la nulidad de la elección. Y aquí nada más decirle, digo, el tribunal tiene los argumentos y los informes que presentó el Consejo Municipal Electoral, que es la autoridad encargada de la organización de la elección, en donde pues se señala que esos 304 paquetes que traen una, digamos, característica particular que vienen ahí ellos señalando, pues son los mismos paquetes que se recibieron para las elecciones de los distritos. Es decir, llegan de manera simultánea los paquetes de la elección del Ayuntamiento de Hermosillo y de los 6 distritos locales de Hermosillo. Es decir, en aquellas 6 elecciones de los distritos locales no se solicitó la nulidad por esa causal, digo, y ahora se está pretendiendo hacerla válida para la elección del Ayuntamiento de Hermosillo. Justamente eso le pregunté a María Dolores, ¿por qué en diputaciones no y sí en presidencia municipal? Y me contestó que contaron los votos en consejos distritales distintos al consejo municipal y que la bronca se la hizo, o las irregularidades la cometieron en el consejo municipal, no en los distritales. Esa fue su respuesta. Hubo, por ejemplo, un caso de recuento total, el distrito 10, sí, en donde la diferencia era menor al 1%, y la causal que señala la ley electoral local es que en tratándose de una diferencia menor al 1% entre el primero y segundo lugar, se recuenta la totalidad, y eso fue el distrito 10, el resto de distritos tienen menos del 20% de recuentos de paquetes, sí. Pero la cuestión aquí es el de tocar al Tribunal Estatal Electoral resolver esa situación. Ahorita lo que está ordenando, y aquí voy a hacer un paréntesis, está ordenando el recuento a partir de las 10 de la mañana en las propias oficinas del Consejo Municipal Electoral. Sí. Y aquí nomás una aclaración a la ciudadanía. Nosotros, como parte de los protocolos y de las medidas que tenemos para prepararnos para una elección y para un día de la jornada, para un recuento, una sesión extraordinaria, tenemos que ver con una planta de energía por en caso de que se fuere la luz. El día del sábado en la tarde se instaló la planta en el Consejo Municipal Electoral de Hermosillo. Ahorita a las 8 de la mañana en punto estamos haciendo la prueba de esa planta, que implica que como tenemos en línea todas las cámaras de seguridad del interior de la bodega donde se encuentran los paquetes y del exterior del Consejo Municipal Electoral, durante un lapso aproximadamente de 15 minutos se va a cortar, pero esto en presencia de los partidos políticos. Ya se encuentran ahí los partidos políticos para evitar cualquier situación. Eso es parte de los preparativos. Entonces inician hoy a las 10 de la mañana el Tribunal Estatal Electoral con apoyo del Instituto Estatal Electoral, en donde le hemos facilitado personal, instalaciones y otra serie de cosas para que lo puedan llevar a cabo. Y también decirle que pues esa determinación que tomó el tribunal pues se respeta y va a venir a validar, digamos, que lo que se hizo en el Consejo Municipal Electoral. Es muy importante el decirlo, porque ellos son ciudadanos que conforman un órgano desconcentrado del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que son capacitados, que llevan a cabo la función y que durante el tiempo que estuvieron ahí y que siguen estando vigentes ahorita, pues se han desempeñado de manera profesional, pero sobre todo de manera honesta. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Decirles, por ejemplo, que no ha habido ninguna variación en ninguna de las elecciones en cuanto a los recuentos que se han solicitado. Es decir, no varía el voto
en la urna con el que se recuenten los consejos municipales electorales. Es muy claro aquí, y hay que decirlo, que hagan las autoridades lo que nos toca. A nosotros nos tocó, en su caso, el hacer y organizar la elección, pero también al Consejo Municipal Electoral le tocó el recuento, y mi reconocimiento y mi respeto a los consejeros municipales y las consejeras municipales, porque es una función muy ardua. ¿Cuántos son consejeros municipales? 7 consejeros municipales propietarios, sí. 3 suplentes. Creo que ellos desde el mes de diciembre están designados, no han sido objetados, y una vez que concluye el proceso electoral y cuando no son satisfactorios los resultados, pues simple y sencillamente vienen ahí una serie de acciones que respetuosas de los partidos políticos, pero que no las comparto de ninguna manera. También ayer Neri Ruiz Arbizu, presidente del Consejo del Instituto Estatal Electoral, presidente consejero del Instituto Estatal Electoral, definieron las diputaciones de representación proporcional. Son 12, son 21 distritos de mayoría y 12 de representación proporcional. Definieron ya una lista, aquí voy a leer: PAN, Alejandra López Noriega; PRI, 2 diputados, Emeterio Ochoa Basúa y Fernanda Sánchez Chiu; PRD, Ana Gabriela Tapia Fonyem; PT, Jazmín Guadalupe Gómez Lizarga; Verde, Omar Francisco del Valle Colosio; MC, Jesús Manuel Scott Sánchez, Gabriela Danitza Félix Bojorques; Morena, Julio César Navarro Contreras; Nueva Alianza, César Adalberto Salazar López; PES, Rosángela Mayrani Peña Escalante; y EPS, Partido Sonorense, Raúl González de la Vega. ¿Cómo definieron las 12 diputaciones de representación proporcional, Neri? Pues primero, el día de la jornada se tienen unos resultados en las casillas, y es ahí donde se ganan las elecciones, en las urnas, en las casillas, el día de la jornada. Y aquí lo importante es que una vez, y siguiendo los mismos procedimientos que se siguen en todos los consejos municipales y en todos los consejos distritales, se hace lo que se denomina el cómputo. Y en el cómputo, por ejemplo, en los distritos, ahí lo mencionabas, hay 21 distritos electorales locales. Hacen todos y cada uno de ellos una sesión de cómputo. ¿Qué es esa sesión de cómputo? Reúnen la totalidad de los paquetes de ese distrito y analizan si unos se van a cotejo, es decir, nada más leen el acta porque no hay ninguna diferencia, o hay unos que se van a recuento, es decir, abres el paquete de la casilla y lo vuelven a contar ahí en el Consejo Distrital Electoral. En este caso, esas sesiones se llevaron a cabo el día 5 de junio y terminaron unas el mismo día 5, otros el día 6. Es decir, al finalizar hay un cómputo distrital. ¿Y qué determina cada distrito electoral local? ¿Qué es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula que ganó? ¿Qué partido, qué candidato o candidata tuvo la mayor cantidad de votos? Y ahí se le entrega una constancia de mayoría, y ahí tenemos 21 diputados o diputadas electas. En este caso, el análisis preliminar da que 11 hombres ganaron las diputaciones y 10 mujeres en cuanto a las diputaciones de mayoría relativa en esos 21 distritos. ¿Qué nos corresponde a nosotros en el Instituto Estatal Electoral? Tenemos fecha límite el día 30 de junio, que fue el día de ayer, para resolver y definir respecto de las 12 diputaciones de representación proporcional. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros recopilamos la información, no nada más de los 21 consejos distritales electorales, sino también hay unas elecciones en donde, por ejemplo, en las casillas especiales, hay una votación por diputados de mayoría relativa también, pero también hay unas por diputaciones de representación proporcional. Entonces juntamos toda esa información, hacemos los análisis y determinamos quiénes son esas 12 personas a las que les toca la diputación. Pero lo primero que hacemos es revisar las cantidades con base en los números, es decir, las matemáticas nos dicen cuánto le toca a cada partido político. Y después hacemos análisis respecto de la cuestión de paridad de género, que creo que ahí fue donde estuvo un poco la discusión, pero que al final de cuentas el resultado concluye con que hay un congreso paritario, 16 mujeres, 17 hombres, diputadas y diputados, en donde eso es lo que se busca, la paridad y la integración del Congreso. Lo importante aquí es que tenemos nada más un consejo distrital electoral impugnado, que es el 1 de San Luis Río Colorado, que todavía se encuentra en los tribunales, pero cuya variación en los números no hará, digamos, mayor diferencia en cuanto a los resultados que se obtienen. ¿Qué es lo importante aquí? Tenemos una participación de 1.159.921 sonorenses en la elección de diputados, que representa el 50.69%, fue a donde pudimos llegar con la participación ciudadana. Entonces, el resultado es un congreso paritario en donde tenemos nuevos criterios que analizamos ahí respecto de una integración de igualdad en cuanto a hombres y mujeres también en otros aspectos. Creo que eso es lo novedoso, sí. Y verificando siempre en todo momento
que cumplan con la 3 de 3, es decir, que no haya ninguna persona candidato o candidata ya electo que acceda a los cargos públicos que tenga alguna denuncia por violencia sexual, violencia familiar o que sea deudor alimentario. Sí, entonces de mayoría ganaron 11 hombres y 10 mujeres. 11 hombres, 10 11 mujeres. hombres y 10 mujeres. Las listas de diputados de representación proporcional que hicieron los partidos políticos y que se registraron ante el Instituto Estatal Electoral, ¿de cuántos partidos son? Son 10 partidos políticos. En 9 casos iban hombres en primer lugar y nada más en un caso iba mujer en primer lugar, el PES. que era el PES, ¿no? Uh-huh. Entonces, de irse con las primeras posiciones de los partidos políticos de las listas de representación proporcional, pues no habría paridad, porque se irían 8 hombres más, ¿no? Una cosa así. 9 hombres más. 9 hombres más, ¿no? Sí, entonces tendríamos en una primera integración, en un primer ejercicio que se hizo en el proyecto que se postuló, te estamos diciéndole de irnos literalmente, como lo señalan las listas de los partidos políticos, en primer lugar, pues tendríamos un congreso de 20 hombres y 13 mujeres. Digo, para nada sería paritario y no cumpliría con nuestra obligación. Entonces, de garantizar. ¿Ustedes qué hicieron? Se fueron la segunda posición donde es mujer para equilibrar géneros. Así es, tuvimos que compensar y hay un lineamiento de paridad que lo establece así, que tenemos la obligación, en el caso de realizar la primera asignación o las restantes asignaciones, en de que no hubiera una paridad en el Congreso, hacer los ajustes y compensar, eliminando o quitando a los hombres, por así decirlo de manera coloquial, y poniendo mujeres en su lugar. ¿De dónde? De la misma lista de los partidos políticos. Sí, ¿cómo decidieron a quién quitar del número 1 para irse al número 2? Por ejemplo, en el PAN estaba José Cerrato como número 1, ¿no? Sí. Y Alejandra López Noriega por número 2, pero entra Alejandra López Noriega por el tema de género. O en el caso del PRD estaba el dirigente, ¿no? Sí. ¿Joel se llama? Joel Ramírez Bobadilla. Joel Ramírez, y él deja de estar está en el número 1, pero se van por la número 2, que es Ana Gabriela Tapia Fonyen. En el caso del PT, pues está el diputado de mayoría, que ganó por mayoría, ¿no? René García, que ganó por mayoría. Número 1. Su suplente tomaría su lugar en su caso, que es el señor Pánfilo López, si no estoy mal, y se sustituye por la mujer que venía encabezando la lista, Yasmín Gómez. Si no el número 2, Yasmín Guadalupe Gómez Lizárraga. Fueron esos casos, ¿verdad? Esos 3 casos. ¿Por qué decidieron que en esos partidos y en esos casos eliminar el primer lugar o el número 1 e irse por las mujeres que estaban en el número 2? Hay un análisis que se hace y en primer lugar tenemos, por ejemplo, que hay 2 criterios que nosotros tomamos en cuenta que tienen que ver con resoluciones ya tomadas por las autoridades jurisdiccionales, los tribunales electorales. El primero de ellos tiene que ver también con un asunto del INE, en donde en el 2023 recientemente aprobó la composición, y lo vamos a decir en términos coloquiales así, de unas bancadas paritarias. Es decir, no nada más que haya paridad en el Congreso en su totalidad, sino también en cada uno de los partidos políticos que se logre de manera paritaria. Y otra, una resolución que tenemos ahí, 1414 del 2021, en donde nos da 2 criterios que son buscar en la medida de lo posible la compensación de las mujeres que tengan menor subrepresentación, y la otra, la menor intervención posible con los partidos políticos, pero buscándolo eso en una fórmula que le llama de resto mayor, es decir, la última parte de la asignación de diputaciones, que ahí las compensemos. ¿Qué pasaba aquí en el caso de Sonora? Analizamos todas las, todos los partidos políticos en lo particular. Tenemos en primer lugar el Partido Acción Nacional, ganó un distrito de mayoría relativa y tenía un diputado, que era un diputado del género masculino. Entonces, al momento de hacer la asignación, nosotros dejamos pendiente ahí esa condición, es decir, ya tenemos que el PAN tiene una sola diputación. Cuando nos vamos a hacer el análisis de cada uno de los partidos, tenemos al PT. Sea, Cerrato queda fuera porque ya tenían un varón en San Luis Río Colorado. A ver, y queda hombre-mujer entonces. Al principio son los análisis que empezamos a hacer. Si pusiéramos a todos los hombres, tuviéramos 20 hombres, 13 mujeres. Después vemos el Partido Revolucionario Institucional, no ganó ninguna diputación de mayoría relativa. En consecuencia, la asignación que hiciéramos en cuanto a ellos, ya no variaría el género en ese sentido. Nos vamos al PRD, tiene una asignación directa, le llamamos. Nos vamos luego al PT. El PT tiene 4 hombres.
en las de postulaciones mayoría relativa. Dentro de los 20 distritos que ganó Morena y sus aliados, tenemos que el PT postuló en 4 de ellos y son hombres de los 4, ¿no? Claro. Después ya nos vamos con el Verde, que tiene 2 mujeres, un hombre, el Partido Encuentro Solidario, una mujer, 2 hombres, el Partido Nueva Alianza, 2 hombres, una mujer, y así nos vamos haciendo el análisis de cada uno de ellos. Al finalizar tenemos que hay 3 partidos políticos, bueno, 2 en lo general, que son PT y Partido Acción Nacional, que tienen una descompensación en cuanto al número de personas, hombres y mujeres, que se integran. El PRI, por ejemplo, al incorporarse a la segunda fórmula, es decir, porque tiene 2 diputaciones de representación proporcional, y MC, necesariamente tiene que ser un hombre o una mujer en el caso de ellos, entonces se logra la paridad. Con el Verde lo mismo, con Nueva Alianza lo mismo. El caso de Morena, por ejemplo, ganaron 5 mujeres de Morena y 2 hombres. Entonces, al asignársele el hombre, estarían 5 mujeres, 3 hombres, es decir, una acción a favor de las mujeres. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Ese análisis de mínima intervención con las decisiones de los partidos, pero que nos permitiera una integración paritaria y a la vez buscar composiciones de los bloques o de las bancadas que estuvieran de manera paritaria. En el caso de haberlo determinado, por ejemplo, el PAN tuviera 2 y el PT tuviera 5 diputados y ninguna mujer. Entonces, son criterios que se sostuvieron ahí. Se discutieron en la sesión, lo analizamos los consejeros durante un tiempo y la verdad pues consideramos que eso es lo correcto. Digo, habrá diferencia o de opinión con partidos políticos, respetable, y para ello están los tribunales, que creo que serán las vías que vienen a resolver esta parte. De cualquier manera hubiera sido cuestionado si nos vamos al señalamiento literal, claro, si hacemos alguna otra interpretación. Entonces creo que lo correcto es la determinación que se tomó, fue por unanimidad el día de ayer. Entonces creo que ahí están los criterios y vienen a garantizar, que es la parte importante, la composición paritaria de un Congreso. ¿Cómo va a quedar el Congreso entonces entre hombres y mujeres? 17 hombres, 16 mujeres. 17-16. Así muy es. bien. Negri Cruz Arvizu, muchas gracias. A la orden, Juan Carlos. Consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Reporte 100.